Apple lleva muchos años siendo una de las compañías más importantes de tecnología en todo el mundo, pero actualmente está siendo bastante continuista en sus productos. Esto no siempre fue así, ya que anteriormente ha lanzado muchos productos realmente innovadores. Es por esto que hoy repasaremos algunos de los mejores productos de Apple en su historia. Empezamos el video con uno de los productos que más vemos en el día a día, los AirPods. En el año 2016, Apple tomaría una decisión muy polémica. Quitaría el clásico puerto de 3.5 milímetros de todos sus iPhone. Esto provocaría una oleada enorme de críticas en las redes sociales, de usuarios que usaban a menudo sus audífonos con cable para escuchar su música. Apple adjudicaba que hizo esto debido a que querían lograr un diseño más delgado, además de que quitar este puerto aumentaba la protección contra el agua. Pero la verdadera razón de fondo no tendría nada que ver con esto. La realidad es que Apple hizo esto para que sus usuarios tengan más motivos para comprar su próximo lanzamiento, los AirPods. Y es que luego de ser presentados los iPhone 7 y 7 Plus dieron lugar a este nuevo producto. No era nada más que unos audífonos Bluetooth, pero diseñados por Apple. El diseño de estos era literalmente como si agarraras los AirPods de toda la vida y le cortaras los cables. Pero eso no era nada malo, al contrario, porque el diseño de los AirPods era bastante cómodo y que no tuviera cables era una ventaja increíble. El concepto de llevarlos en una caja donde a la vez se cargaban era bastante útil, y su tamaño compacto haría que fuera un dispositivo bastante atractivo. Pero no fueron los primeros en desarrollar un concepto parecido, ya que otros audífonos como los Bragi Dash o los Earin habían hecho algo similar. Sin embargo, pese a que eran similares, el funcionamiento de los AirPods con los iPhone y su rápida sincronización hizo que tuvieran mucho más éxito. En un principio, muchas personas no quisieron abandonar sus audífonos de cable, principalmente debido al elevado precio de $159 que tenía, teniendo que conformarse con el adaptador que vendía Apple para conectar los audífonos con entrada de 3.5 milímetros. Pero con el paso del tiempo, muchas más personas fueron adquiriendo estos audífonos. Tanto es así que actualmente son de los auriculares inalámbricos más vendidos de la historia. Si sales a la calle, lo normal es que veas por lo menos a una persona con uno de estos. Fue tanto el impacto que tuvieron los AirPods en el mercado que al resto de fabricantes empezaron a desarrollar a sus propios audífonos inalámbricos. Pero no solo los fabricantes reconocidos, sino que de este modelo saldrían miles y miles de copias o réplicas provenientes de China. Lo sorprendente de estas réplicas chinas es que algunas son de gran calidad. Algunas hasta producen la misma animación que los AirPods en el iPhone al abrirlos. Una locura. Pero el producto rey de Apple no sería otro que el primer iPhone, el que sería hasta la fecha el producto insignia de Apple, y es que desde su lanzamiento ha cambiado completamente al mercado. Era el año 2007 y el mercado de los teléfonos estaba repleto de dispositivos con botones físicos, además de teclados físicos como el clásico teclado QWERTY de BlackBerry que muchos recuerdan con mucho éxito. Apple llegó a cambiar todo con su primer teléfono, el iPhone. Apple buscaba combinar muchas actividades en un solo dispositivo, por lo que en el iPhone podías escuchar música, navegar por internet, capturar fotos, realizar llamadas e incluso revisar tu correo electrónico. Pero lo realmente revolucionario sería la forma en la que podías interactuar con este nuevo teléfono. Ahora, en vez de utilizar los botones físicos, solo tenías que presionar con tus dedos la pantalla para navegar con el sistema, además de desaparecer por completo el teclado físico, reemplazándolo por un teclado virtual, lo que permitiría ampliar el espacio de la pantalla en el teléfono. Aunque no fue el primero en tener una pantalla táctil capacitiva, porque dispositivos como el LG Prada lo habían hecho antes. Pero tomando como ejemplo al LG Prada, este no tenía las mismas capacidades que tenía el iPhone. Carecía de características como los gestos multitouch de pellizcar para hacer zoom o los gestos para navegar por el sistema, además de no poder hacer otras tareas. Este dispositivo de LG sería anunciado tan solo unos días antes del lanzamiento del iPhone, pero saldría al mercado aproximadamente 3 meses después que el iPhone. Donde se diferenciaría ampliamente sería con la llegada de la App Store con iOS 2.0 un año después. Esta era una tienda de aplicaciones que abriría las puertas a un mundo ilimitado de posibilidades de tareas que se podrían hacer con el iPhone, ya que esta tienda estaría abierta para desarrolladores de todo el mundo. Esta App Store cambiaría como vemos actualmente los teléfonos, y es que sin una tienda de aplicaciones, probablemente no usaríamos el teléfono como lo usamos actualmente. Sería imposible. Luego del gran éxito del iPhone, otros fabricantes intentarían replicar su funcionamiento, siendo Google el principal interesado en hacerlo. Pero Google no lo haría por medio del hardware, sino por el software, ya que en el año 2008 lanzarían oficialmente al mercado Android, un sistema operativo que tenía funciones muy parecidas a las del primer iPhone, así como su propia tienda de aplicaciones, que en este caso se llamaba Android Market, nombre que sería rebautizado en 2012 como Play Store. Así sería como se formaría una rivalidad, que hasta el día de hoy sigue activa. Seguimos con el que es para mí uno de los productos estrella de Apple en la actualidad, el Apple Watch. En esta ocasión, Apple llegaría al mercado de los wearables o de los relojes inteligentes más tarde de lo normal.
Y es que para el momento en el que llegó, el resto de fabricantes ya llevaban un par de años desarrollando smartwatches, como lo fue Samsung con su Gear o Moto con su Moto 360. En su momento, estos smartwatches no eran muy compatibles con el iPhone, por lo que los usuarios de iPhone no tenían una opción sólida para usar un smartwatch. Eso sería hasta el lanzamiento del Apple Watch en el año 2015. El Apple Watch sí era tajante con la compatibilidad, solo podía funcionar con un iPhone, a diferencia del resto que podían por lo menos brindar funciones básicas a los usuarios de iOS. Pero esta limitada compatibilidad no era porque sí, ya que el Apple Watch estaba tan integrado con iOS y el ecosistema de Apple que hubiera sido un desastre si se hubiese permitido el funcionamiento con otros sistemas operativos. Voy a ser sincero, el Apple Watch, pese a ser estrenado con bombos y platillos por Apple, no hacía casi nada diferente al resto de relojes inteligentes, ofreciendo funciones muy parecidas. Sin embargo, todo eso que hacían el resto de smartwatches, el Apple Watch lo podía hacer con una fluidez y una velocidad mucho mayor, lo que era indispensable en un dispositivo de estas características. Y es que en ese año, los smartwatches con Wear OS no eran demasiado precisos a la hora de realizar algunas tareas. A menudo se trababan o tenían errores de software, lo que en un dispositivo tan pequeño era bastante problemático. En el Apple Watch esto no solía ocurrir, todo funcionaba bien y sin complicaciones. Eso sí, si eras usuario de iPhone y no te gustan los relojes cuadrados, no tenías otra opción, ya que hasta el día de hoy todavía no existe una versión del reloj de Apple en formato circular. El éxito del Apple Watch fue tal que, al igual que mencioné con los AirPods, es bastante común encontrarse a alguien en la calle que tenga uno. Se han vendido demasiadas unidades a lo largo del tiempo. Tanto es así que, según algunos estudios como el de Counterpoint o de la IDC, el Apple Watch se ha convertido en el reloj más vendido en toda la historia, y no solo en el sector de los relojes inteligentes, sino en los relojes en general, algo increíble. Pero si en un mercado Apple marcó tendencias, fue en el de las tablets, con su iPad de primera generación. Fue presentado por Apple en 2010 y representó un salto significativo en la evolución de los dispositivos móviles al introducir una tableta con una pantalla considerablemente más grande que los teléfonos normales y otros dispositivos existentes en ese momento. Si bien ya existían otras tabletas en el mercado, ninguna tenía la fluidez ni las características que otorgaba el iPad. Siendo sinceros, hasta ese momento las tablets eran de una calidad muy mala y con características muy limitadas. El iPad nació de la idea de tener un iPhone, pero mucho más grande, siendo más cómodo para realizar actividades como ver películas o navegar en Internet. Contaba con una gran pantalla de 9.7 pulgadas y con una calidad aceptable para esas épocas. Además, el diseño delgado y ligero del iPad, combinado con una batería de larga duración que permitía hasta 10 horas de uso continuo, lo convirtió en un dispositivo ideal para el entretenimiento portátil. La integración perfecta con el ecosistema de Apple, incluyendo la sincronización automática de datos a través de iCloud y la compatibilidad con miles de aplicaciones optimizadas para iPad en la App Store, consolidó su posición como el líder en el mercado de las tablets. Un dato curioso del primer iPad es que, a diferencia de las iPad de hoy en día, esta no tenía ni cámara trasera ni cámara frontal, por lo que si querías hacer una videollamada o tomar foto de algún documento importante, sería totalmente imposible. La cámara se introduciría en la siguiente generación, junto con la integración del FaceTime por primera vez en el iPad. Años más tarde, Apple lanzaría uno de los accesorios más importantes que ha fabricado, el Apple Pencil. Con este stylus, el iPad cobraría vida como una de las opciones más atractivas para los estudiantes, sirviendo también como una libreta digital. Además, también sacaron el Magic Keyboard para iPad, lo que haría que incluso pueda ser en ocasiones mejor opción que una MacBook. Actualmente, muchas personas son usuarios de un iPad, usándola muchos incluso como una herramienta para trabajar, además de, claro, para ver contenido en una pantalla más grande. No hasta hace mucho que no tenían casi competencia en el mercado, hasta que Samsung mejoró bastante en el aspecto de las tablets, siendo rivales dignos para el iPad. Lo que haría que ya no estén solos en la cima de este mercado. Pero donde Apple realmente se lució fue con el tan recordado iPhone X. Últimamente critiqué el diseño de este iPhone, ya que personalmente me parece un tanto feo su diseño en la parte trasera. Pero que a mí me parezca un diseño feo, no quita que haya sido uno de los mejores productos que ha lanzado Apple. Este iPhone fue tan importante para Apple que se saltó la 9ª generación para darle un lugar más importante en su cronología. Tras muchos años del mismo diseño generación tras generación, quisieron darle un cambio bastante grande, ampliando bastante el tamaño de la pantalla y dejando atrás su clásico botón Home, así como los bordes tan grandes que tenían los iPhone anteriormente. Esta ampliación de pantalla tendría dos consecuencias, la desaparición del Touch ID y la implementación del Face ID. Debido a que ya no había espacio para un botón Home, el Touch ID ya no tenía lugar. Es por esto que Apple cambió el sistema de desbloqueo por huellas dactilares por el desbloqueo facial. Este reconocimiento facial sería posible por una gran cantidad de sensores que permitían el escaneo de tu cara, reconociendo incluso si tienes los ojos cerrados, y de ser así, el iPhone no se desbloquearía.
Lamentablemente, al necesitar tantos sensores, se necesitaba también un gran espacio en el iPhone para colocarlos, por lo que se colocó una franja negra en la pantalla, lo que sería llamado notch, que personalmente me parece horrible, pero bueno, continuemos. Este no sería el último cambio en este iPhone, ya que mejoraría en varios aspectos como la pantalla, la que mejoraría su calidad significativamente, pasando de una pantalla retina IPS a una Super Retina OLED, teniendo mejores negros al apagar completamente los píxeles para mostrar ese color, además de implementar los gestos de navegación, que posteriormente se volverían el nuevo estándar en los smartphones. Fue tanto el impacto de este iPhone en el mercado que múltiples fabricantes copiaron el diseño del notch, que por cierto me parece una completa estupidez, pero bueno, así fue. Apple por lo menos tenía una excusa para tener una franja negra en la pantalla, pero los que copiaron el notch no, ya que no tenían un reconocimiento facial tan avanzado como el de Apple, haciéndolo así netamente para copiar a Apple. Además, luego del lanzamiento del Face ID, la gran mayoría de los smartphones ahora incluyen reconocimiento facial, aunque solo hay algunos que llegan al nivel del Face ID. Pese a que para mí no tiene un diseño tan atractivo, fue un teléfono que destacó mucho en el mercado y que trajo muchas novedades muy útiles para los smartphones. Anteriormente hablé de los AirPods, pero obviamente no fue la primera incursión de Apple en algo asociado con la música. No podemos olvidarnos de un producto muy importante para Apple, el iPod. Fue lanzado en el año 2001 y fue un antes y un después en su sector. Aunque el diseño de ese primer iPod, con su rueda de desplazamiento mecánica y su pantalla monocromática, puede parecer anticuado comparado con los estándares actuales, el impacto que tuvo en el mercado de la música fue increíble. Para entender su importancia, es crucial recordar que antes del iPod, la mayoría de la música digital se almacenaba en CDs o se escuchaba a través de los dispositivos menos innovadores. El iPod cambió el juego al ofrecer una capacidad de almacenamiento de 5 GB, lo cual era revolucionario en su época. Esto permitió a los usuarios llevar alrededor de 1000 canciones en un dispositivo compacto, algo que parecía casi mágico para aquellos tiempos. Este avance no solo hizo que la música fuera más accesible y portátil, sino que también allanó el camino para la creación del iTunes Store en 2003, transformando la forma en que comprábamos y consumíamos música. Aunque el diseño inicial del iPod pueda parecer rudimentario hoy en día, la combinación de su capacidad de almacenamiento y su interfaz intuitiva que facilitaba la navegación a través de una amplia biblioteca de canciones lo convirtieron en un producto revolucionario. No solo fue un pionero en su campo, sino que estableció un estándar que definiría la industria de los reproductores de música digitales y la tecnología portátil. Además, el iPod de primera generación sentó las bases para una serie de innovaciones posteriores en la línea de iPods, los cuales seguirían evolucionando con características como pantallas a color, capacidad para video y la introducción de aplicaciones en el iPod Touch. Actualmente, Apple dejó de lado el desarrollo de nuevos iPods, siendo el iPod Touch de séptima generación en 2019 el último hasta la fecha. Pero Apple no abandonó el negocio de la música, ya que lanzó Apple Music en el año 2015, servicio de streaming de canciones que competiría con Spotify por ser el mejor lugar donde escuchar música hasta la actualidad. El último lugar en el video no sería ocupado por un producto en sí, sino que es la implementación de un componente, el chip M1. Personalmente, me parece que este cambio no solo fue uno de los movimientos más inteligentes de Apple, sino que también ha sido una de las innovaciones más significativas en la historia reciente de la tecnología de Apple. Aunque muchos podrían considerar que las Mac con procesadores Intel ya eran bastante potentes, el chip M1 llevó el rendimiento a un nivel completamente nuevo, superando las expectativas en varios aspectos clave. Para empezar, la transición del procesador Intel al M1 significó un cambio radical en la arquitectura de las Mac. Apple optó por diseñar un chip basado en la arquitectura ARM, en lugar de continuar con los procesadores de Intel. Esta decisión permitió a Apple optimizar el rendimiento y la eficiencia energética de manera mucho más efectiva. El chip M1 no solo mejoró la velocidad de procesamiento y el rendimiento gráfico, sino que también ofreció una notable duración de batería, algo que los usuarios de Mac habían deseado durante mucho tiempo. La implementación del M1 también significó una integración más profunda entre el hardware y el software. El chip M1 está diseñado específicamente para trabajar con macOS, lo que resultó en una mayor eficiencia y fluidez en las tareas diarias. Esto permitió a los desarrolladores optimizar sus aplicaciones para el M1, aprovechando al máximo su potencia y ofreciendo un rendimiento sin precedentes en la ejecución de aplicaciones y procesos complejos. Aunque el cambio al M1 trajo consigo algunos desafíos, como la necesidad de actualizar aplicaciones para que sean compatibles con la nueva arquitectura, el impacto general ha sido muy positivo. La velocidad, la eficiencia y la integración del chip M1 han llevado a un rendimiento sobresaliente en las nuevas Mac, y es evidente que este avance ha elevado el estándar para la computación portátil. Sin duda, la implementación del M1 ha sido un hito importante en la evolución de las Mac, siendo bastante relevante si hablamos de lo mejor que ha desarrollado Apple.
Pudimos ver a lo largo del video que en muchas ocasiones Apple suele marcar tendencia en varios aspectos del mercado, siendo en ocasiones el espejo donde mirarse para el resto de fabricantes. Pero esto no quiere decir que siempre sea así, ya que también hay otras veces que es todo lo contrario, pero eso es tema de otro video. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para más y de seguirnos en nuestras redes sociales. Soy tu tío Tecno y nos vemos en otro video.